Yo me conecto arriba. Sí, para eso. Felipe, ¿estamos? Estamos. ¿Estamos listos? Estamos listos cuando quieras. Bueno. Ahí me dijo Nico, igual él puede aceptar, Felipe puede aceptar, y Nico también va a estar pendiente de aceptar. Así que después de Felipe, es más, vamos a hacer esto, a ver si se puede, porque no sé si tú puedes vuelta con usted. A ver si se llega. No. Bueno, ahí tenemos 3 personas, te las presento, Felipe. A ver si para el otro lado se puede. Que tiene 180. No. Está perfecto. Esta es la sombra de la. Bueno. Vas a perder de conocerlos acá. 100 personas. Sí. Va rotado. El lugar. Va rotado. Bueno. Sí, sí. Bueno, bienvenidos. Me alegra en realidad que seamos pocos, porque esto así va a desarrollarse más ágil. Así que, y además, creo que tampoco es algo para todo el mundo. Así que vamos a ver, creo que una de las estrategias más particulares probablemente, de las más desconocidas, de las menos en las que uno encuentra información, que tiene que ver con grandes donantes. Y para eso tenemos, buen día, un súper experto en esto, que es Felipe Rubio, del otro lado, en Chile, que ahora va a presentarse. Buenísimo. Muchas gracias, Jero. Hola, buen día a todos. La verdad es un placer estar acá. Me llena de satisfacción poder también compartir algo de la experiencia que por cosas de la vida me ha llevado a trabajar en esto. Me he desarrollado parte del tiempo en distintas organizaciones sociales, medioambientales, culturales y de distinto tipo, en Chile, en la región y en distintos continentes con distintos proyectos. Desde los donantes individuales, campañas online y eso, pero más allá de todo este recorrido que me ha tocado hacer, pero a la vez fui descubriendo, creo que los donantes individuales, estos grandes donantes, es algo que me apasiona, es algo tremendamente interesante y que te va llevando de alguna manera por un camino en el que uno descubre muchas cosas y también va desarrollando ciertas habilidades. Como dice ahí, he trabajado en distintas partes, también en este momento como consultor en algunos proyectos puntuales y empresarios. Entonces manejo así todas las cosas que me gustan y eso estoy feliz. Y estoy feliz también de estar acá con Jero, que es un gran amigo que conozco de hace mucho tiempo, un tremendo profesional con el cual desarrollamos y hemos desarrollado proyectos en conjunto y en eso nos encontramos actualmente. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias, Felipe, gracias. Sí, ya llevamos, estaba tratando de hacer cuentas, no sé, mínimo 10 años que nos conocemos. Sí. Así que, bueno, y también para mí es un placer poder trabajar con él y aprender de él toda esta experiencia que tiene sobre grandes donantes, que vamos a ir contando y va a ir charlando durante el trayecto de este taller, de este encuentro. Yo soy la pata más analítica de todo esto. Entonces van a ver sobre todo en las primeras etapas de esta presentación los estudios de mercado o parte de los estudios de mercado que hacemos previo a poder acercarnos a grandes donantes. Incluso les vamos a contar cuáles son las fuentes de información, vamos a hablar cuáles son también las tendencias en la región, en América Latina, en Argentina también. Vamos a estar explorando mucho llevo 20 años en el tercer sector y como soy ingeniero en sistema, casi todo lo cruzan procesos, datos, y de hecho, bueno,
Fundé hace ya algunos años una organización, se llama Organizaciones.ai, y en la que hacemos estudios de mercado, hacemos planificación estratégica, que parte también de esto es lo que hacemos con Felipe, y también desarrollamos modelos predictivos, trabajamos muchos temas de inteligencia artificial. Entonces, vamos, te dejo en realidad la posta, Felipe, la posta, Felipe, acá. Buenísimo. Como les contaba, esto es algo que me apasiona, es algo que es sumamente interesante, porque te va también llevando por un camino de aprendizaje, y en donde es totalmente diferente a lo que se hace con otro donante, con otra forma de recaudar fondos, con otra forma de hacer fundraising, porque no es volumen, esto es caso a caso. Esto es caso a caso. Cada relación, cada proyecto, cada instancia que existe con un gran donante es único, es único. Y se tiene que hacer con todo el cuidado necesario. Por lo tanto, yo creo que es básicamente un arte que tiene que fluir, ¿verdad? Como fluye el arte, con toda la imaginación, con todas las ganas de construir una experiencia especial, construir un proyecto ambicioso, con todo eso, pero a la vez con tener el cuidado necesario para que finalmente esta obra de arte, como debería quedar, efectivamente sea de esa manera. Y no quede como se ve después. ¿Cómo se mueve, Jero, ahí? Acá estoy. Claro. Entonces, el cuidado con un gran donante tiene que ser único, porque es una obra de arte. Esa relación es una obra de arte que se va construyendo con el tiempo y no cualquiera puede desarrollarla. Es de un alto nivel, muy estratégico, con temas sumamente interesantes, en donde muchas veces entramos con una idea inicial y esta se va cambiando en el tiempo y nos damos cuenta que esa oportunidad que habíamos visualizado inicialmente se multiplica por 10 o toma otro rumbo. Y hay que ser cuidadosos de eso. Hay que ser cuidadosos de estar atentos de lo que está ocurriendo. ¿Qué decías algo, Jero? No, estaba haciendo pasar a alguien que estaba ahí, con timidez. Perfecto. Entonces, es única y especial cada relación, cada proyecto que desarrollamos con un gran donante. Y por eso hay que tener el máximo de cuidado. Les diría que en algunas oportunidades, como dice siempre algunos dichos, existen segundas oportunidades. Muchas veces, si es que uno no lo hace bien, en este tipo de casos, no existen segundas oportunidades. Fue la oportunidad. Porque estamos frente a personas, a familias que tienen una lista larga hacia atrás de instituciones que quieren naturalmente y de forma genuina presentarle los proyectos. Es una forma de recaudar que muchas veces no se ve. Tal vez algunos de ustedes, o seguramente varios de ustedes, trabajan con grandes donantes y sabrán que la gran mayoría de los fondos de instituciones en Estados Unidos se levantan a través de ellos. Hay campañas, como en una de las organizaciones con la que trabajé, que una campaña de 3 años estaba enfocada en levantar más de 5 billones de dólares, principalmente de grandes donantes. Entonces estamos frente a ese tipo de oportunidades de mercado y para eso la información es clave. Y así es como queremos ir construyendo esta conversación. Así es que, de paso, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, la va haciendo y así hacemos esto menos monólogo y más dinámico y más flexible e interesante. Eso. Gracias, Felipe. Sí, me sumo a ese pedido. La idea es que esto pueda ser más conversado, lo más conversado posible, ¿ok? Por eso también la disposición de las sillas.
Vamos a empezar con los números que les habíamos adelantado, para ponernos un poco en contexto. ¿Sí? Y vale la pena aclarar esto. Esto es una base de datos, es una fuente de información. No quiere decir que es lo único que pase a nivel de filantropía. De hecho, ahora les voy a contar, si quieren, varias fuentes de información donde pueden ir a buscar, algunas públicas, otras privadas. ¿Ok? Esta en particular, bueno, no. ¿Estás ahí, Felipe? ¿No? Sí. Okay. Creo que sigue grabando esto, ¿no? Sí, está grabando ahí abajo. Entonces les decía que esta fuente en particular que tomamos es de Foundation Center. No sé si la conocen. ¿Sí? Pueden encontrarla también como FDO, pero básicamente es de Foundation Center. No es Fundraising Directory Online o algo así. ¿Okay? Pero existen otras. Ahora les voy a contar cuáles. Con la información disponible ahí, la mayoría recogidos de los reportes anuales de las organizaciones, de los reportes de impuestos, de las mismas páginas web. Hay organizaciones que publican de manera también voluntaria estos datos. Sabemos que al menos desde 2015 se donaron 1.900 millones de dólares a América Latina. ¿Sí? A raíz de, ahora vamos a ver, 500 millones de dólares por año, aproximadamente. Todo esto con donaciones a partir de $100.000. Que si quieren, ese es el piso que vamos a poner hoy de los grandes donantes. ¿Ok? Van a ver, es plata, ¿eh? Ya empezamos a sonreír, Felipe, acá. Sí, de hecho, el promedio de estas 209 filántropos, de estas donaciones que están en estos 1.900 millones de dólares, son $500.000. ¿Ok? Entonces, a veces, es como decía también Felipe, uno se va con una idea, se vuelve con un proyecto multiplicado por 10, un proyecto multiplicado por 20. E incluso, bueno, Felipe contará también alguna de las experiencias probablemente de, como decía recién, de miles de millones de dólares, donantes de miles de millones de dólares. El más famoso entre ellos es Bill y Melinda Gates, ¿okay? La Fundación Bill y Melinda Gates, que es el que empieza un poco la nueva tendencia de donaciones gigantes, ¿no? Para resolver problemas muy complicados, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los principales donantes en esta muestra? Bueno, esta Ford Foundation es de los principales donantes de América Latina. Esto incluye 20 países de América Latina. ¿Ok? Oak Foundation, Bill y Melinda Gates. ¿Sí? Carlos Slim tiene la única donación que tiene registrada en esta base de datos, fue fue una donación gigante en el terremoto del año 2017 en México. ¿Ok? Fíjense, Bloomberg, Philanthropies, Silicon Valley Community Foundation, The Susan Thompson Buffett Foundation, una fundación que dona mayoritariamente a causas de la mujer, ¿sí? De igualdad de la mujer. Kellogg Foundation, acá. Para mencionarles algunas, pero fíjense, ahí una enorme cantidad. Bueno, en este caso, 209 nosotros seleccionamos, ¿sí? Donantes que portan más de $100.000. Claro, ahí están en general los que son más públicos, pero hay una serie de fundaciones que no reportan, y de personas individuales que son parte de esas fundaciones que hacen además aportes millonarios de dólares, millones de dólares a distintos proyectos. Eso
digamos, sin mencionar tampoco que en general, y hablando más bien de Estados Unidos, las mayores donaciones se producen a causas religiosas y por otro lado también unas donaciones importantes van a la política. Esas no están consideradas, no, generalmente no se reportan y tienen otro sistema en Estados Unidos de reporte. Correcto. O sea, por eso estos números son un indicio. Mucho de lo que pasa en la filantropía global no hay registro. ¿Ok? De hecho, si quieren encontrar algo más de información, la OCDE hace esfuerzos para que, bueno, todos los donantes públicos y también los privados publiquen sus donaciones. Entonces, ustedes pueden ir después a stats.osd.org, ¿sí? Esta es una base de datos enorme de la OCDE, y ahí tienes que buscar CRS. ¿Sí? Esto se llama Credit Response System. Sí, dale. Es tan importante. ¿Tiene alguna información sobre Argentina específicamente? ¿Cuál es la base? Porque estás hablando de $100.000 para arriba. Sí. Esta base nos muestra un flujo de alrededor de $30 millones anuales para la Argentina. ¿Sí? Esta base. $30 millones anuales. ¿Son donantes de Estados Unidos nada más? Son mayoritariamente de Estados Unidos, pero no solamente de Estados Unidos. Como esto lo hace una organización estadounidense, te diría que esta es la más importante a nivel global. Tiene ese sesgo, ¿sí? De hecho, pueden investigar, y por eso ahora van a ver, vamos a charlar un poco del análisis de la estrategia. Y yo les estoy adelantando algunas fuentes. ¿Por qué? Hay un montón de lugares donde poder. Entre ellos, por ejemplo, para mencionarles grandes donantes a la Argentina, está la Fundación Telefónica, por ejemplo, ¿no? Muy reconocida, que envía dinero desde la casa matriz de España a la Argentina. Y esa información no la vamos a encontrar acá. ¿Sí? Pero bueno, es lo suficientemente ilustrativa esta información como para saber el tamaño del mercado. Que eso para mí es lo más relevante de esta información. ¿Sí? Fíjense, bueno, si a ustedes les interesan más de estos datos, ustedes me pueden mandar un correo y me piden alguna información más. De hecho, no lo puse acá, pero tengo este mismo gráfico de los temas. Es impresionante cómo la agenda va cambiando. Este pico es Carlos Slim por el terremoto del año 2017. Y McKinsey Scott también. Mira, Incluido en esa. McKinsey me suena muchísimo, pero no sé si está acá. Yo acá seleccioné acá el resto y seleccioné 15 para que este gráfico no fuese tan horrible. Por ahí, yo no lo sé, pero no sé si porque ella es la ex de Bezos, que por su divorcio decidió hacer donaciones millonarias, Sí. pero pequeños montos, organizaciones muy chiquitas para fortalecerlas. Okay. Y es una gran donante, pero por ahí como las donaciones son más chicas. Exacto, podemos. Como es un fenómeno que me interesa más de eso. Este podría ser un lugar en donde puedas averiguar más de esta. ¿Okay? Porque sobre todo, acá en Estados Unidos la información es pública. Entonces tienen estos formatos 990, creo que se llaman, o 991, en donde se extrae mucha de esta información que está disponible, ¿no? De hecho, debería ser pública, ¿no? Acá en la Argentina hay poco, porque además la particularidad de Argentina es de que no gusta tanto la exposición. Pero, por ejemplo, lugares en donde encontramos información normalmente. Bueno, en revistas de negocios.
¿Sí? Entonces, búsquedas de Google bien hechas, bien diseñadas, te permiten encontrar actos de donaciones o donantes grandes. Incluso ahora, de hecho ahora, déjame un segundito, ahora les voy a mostrar, algo que probablemente muchos me hicieron. Pero hicieron un comentario y una pregunta que lo que escribiste en la pizarra lo puedas poner en el chat después para que Ok. puedan sacarle. Ok, claro, no se lee acá, está bien. Sí. Es más, vamos a ir directo. Ahora vuelvo al anterior, ¿no? Pero miren, ya hay una lista, ya pueden tener una lista en Wikipedia, o sea, Wikipedia ya tiene una lista de filántropos de Argentina. ¿Sí? Y uno podría tratar de buscar quiénes son más compatibles también con la misión de uno. Ahora vamos a ver de nuevo, insisto, con el análisis, con esta etapa de análisis y estrategia, algunas herramientas para saber también quiénes pueden ser más cercanos a nuestra organización, ¿sí? Pero ven que, bueno, esto es investigación finalmente, ¿no? El mismo Wikipedia pone algunas personas acá de la Argentina. Voy a checar esto un minuto. Disculpa, Jero, voy haciendo algunos aportes en el medio de la conversación. Lo que estamos viendo acá es un análisis que realizamos de manera general para tener un contexto, un marco, guía y poder evaluar, digamos, las oportunidades existentes. Por ejemplo, en este gráfico, al lado izquierdo, donde dice categoría, hay una serie de causas. De las que tengo acá a la vista está, por ejemplo, agricultura. Imaginemos que estamos asociados o trabajamos o lo que sea, estamos con una organización de agricultura o medio ambiente, más bien va por allá. Aunque agricultura podría ser relacionado con una organización medioambiental, de conservación, el World Food Program, una serie de fundaciones. Cuando entramos ahí, vemos una serie de donantes y uno tendría a decir, bueno, están interesados en la agricultura y hacen aportes. Pero cuando entramos a ese mar, nos damos cuenta que un donante, sí, aporta a la agricultura, pero tiene un interés específico, por ejemplo, por el cambio de uso de suelo, por ejemplo, por la agricultura sustentable, por ejemplo, claro, por el trabajo en terreno con los agricultores del cacao. Entonces, tenemos que hacer doble clic y triple clic y 4 clics de manera que podamos evaluar, luego de mirar este big picture, ¿qué tenemos finalmente ahí? ¿Con quién vamos a comenzar a establecer conversaciones? Porque si le erramos, no va a pasar nada, digamos, porque ni siquiera es donante, pero vamos a perder tiempo y eso finalmente en una organización sin fin de lucro y en cualquier tipo de organización tiene un valor. Exactamente. De hecho, estas son unas categorías que armamos de 450 subcategorías que son genéricas, ¿no? Entonces, además de esta información con la que tratamos de clasificar, las clasificaciones son injustas, como hablaba de alguna manera Felipe, tenemos la información también en muchos casos del proyecto, por lo cual podemos hacer eso doble clic y saber exactamente a qué están donando y cómo se compone. Y fíjense acá, de este lado, ¿no? Cómo hay organizaciones que son que tienen incentivos o objetivos más heterogéneos y otros que tienen objetivos más específicos, ¿no? Como yo le daba este ejemplo de Susan Thompson Panther Foundation, que financia prácticamente o únicamente proyectos de derechos de la mujer, ¿no? Pero después tenemos casos como
Ford Foundation, en donde tenemos una multiplicidad de proyectos muy variados, ¿cierto? Derechos humanos, tenemos medio ambiente, ¿sí? Tenemos derecho a la mujer, tenemos educación, ¿ok? Entonces, este gráfico creo que ayuda mucho a ubicarse también en una manera genérica y como decía Felipe. Después, darle doble clic. Este mismo sistema, este CRS, cuando van a... Esto, quiero decirles, es una base de datos dura, no es algo muy amigable realmente, sí, pero es una base de datos completísima. Les permite, también es un sistema que tiene prácticamente todos los detalles de cada proyecto. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo terminó? ¿Quién lo aplicaron? ¿Qué descripción tenía? Bueno, ¿cuál era el primer asunto, el secundario, el terciario? ¿Qué ODS impactó? Bueno, para tener algo más de información en esto, ¿no? Esto es para conocer al donante, que eso es finalmente lo que tenemos que lograr, ¿no? Conocer al máximo posible a la donante o al donante. Entonces, lo partimos todo esto en un camino, finalmente, ¿no? Es un camino y esto es naturalmente una simplificación. Gracias. Esto naturalmente es una simplificación, les decía. Pero sirve mucho para prepararnos, para ejecutar y después para mantener a este donante, ¿ok? El antes, el durante y el después. ¿Querés arrancar con este antes? Bueno, vamos. Lo que estamos haciendo acá es llevar una conversación general. Esperamos tratar y poder conversar en conjunto los temas más relevantes, pero sin duda se nos van a quedar aspectos fuera. Vimos lo de la información, que es clave para iniciar el antes, ¿verdad? Es tal vez información dura, como lo menciona Ángel. Ahora esa información, cuando estamos en una organización y queremos, digamos, abordar y trabajar los grandes donantes, una estrategia seria, primero tenemos que tener un acuerdo a nivel directivo, desde la cabeza, que efectivamente va a ser una estrategia que como organización queremos impulsar. Si es que alguno de los que está escuchando es fundraiser o es director ejecutivo o es presidente o director de una organización, les diría que eso es lo más importante, tener un acuerdo como organización de que queremos avanzar hacia allá. Es un camino largo, si lo miramos con otras estrategias de financiamiento, pero quisiera hacer una diferencia, que esto no es tan solo una estrategia de financiamiento. Las personas y las organizaciones que trabajan con grandes donantes encuentran un apoyo, encuentran una visión distinta del mundo en el que se rodean, porque de alguna manera esos grandes donantes interactúan con un círculo distinto al de la gran mayoría de la población. Tienen círculos más internacionales, con miradas de largo plazo, con asesores, tienen empresas, saben cómo se mueve el mercado, qué vendría pasando en 2 jugadas más. Entonces, mirar a un gran donante solamente como una persona que puede hacer un aporte es un graso error. Yo creo que, de hecho, no debería ni llamarse donante. Debería tener otro nombre, porque en el fondo son un tremendo aporte. Si los sabemos invitar adecuadamente y conducir adecuadamente. Hay una serie de opciones que uno podría decir de cómo trabajar con un gran donante. Bueno, es para que aporten un proyecto específico, para que se sume a un programa, eso es más de largo plazo, para que nos ayude a diseñar
una idea de propuesta para un organismo internacional o lo que sea, para que sea miembro del Consejo Consultivo. O sea, vamos mezclando distintas cosas. Entonces, lo primero es el acuerdo de la organización. Es un camino largo. En mi experiencia, desde que se comienza una conversación con un gran donante inicial hasta que se produce ese momento del ask, que es básicamente hacer la solicitud de donación de un donante, de un gran donante con una donación sobre $150.000. Generalmente hay excepciones, pero estamos hablando de un año y medio. Pasa por ahí. ¿Por qué? Porque en general son personas que tienen una agenda muy ocupada, ¿verdad? Entonces, la disponibilidad que existe de ellos es acotada. Y por lo tanto, una reunión puede ser que se tenga con suerte cada 2 meses, si es que es parte del consejo directivo, es mucho más recurrente, pero si no, 2, 3 meses. Entonces, en un año podrías tener 4 reuniones. Año y medio te da como para hacer 4 reuniones, algún tipo de salida a terreno y así ir cultivando esa relación. Estas personas son un grupo especial que tienen las posibilidades de poder contribuir con causas relevantes para ellos, pero también, ojo, de aprender. Están interesados en aprender de lo que está ocurriendo, de lo que de una temática en específico, de la infancia. ¿Qué está pasando con la infancia? ¿Qué está pasando con la infancia y la educación? ¿Qué está pasando con la infancia y la migración? Nos encontramos con un sinnúmero de causas en las cuales ellos están genuinamente interesados y muchas veces son estudiosos de lo que ocurre. Entonces, hay que entregarle esa posibilidad de ir conociendo, de ir avanzando en conjunto. Entonces, le decía que ahí partimos con esa definición general de lo que la organización está buscando. Dicho eso, nos encontramos ahí, la organización dice, ya, ¿por dónde partimos? Se mira el director de fundraising con la persona de comunicación y dice, ¿tú conoces a un gran donante? Y la verdad es que no. Bueno, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer ahí es buscar por todos los caminos de encontrar la persona que creemos que puede tener el mayor nivel de injerencia a nivel nacional, internacional, ya se haya conocido en algún evento, sea amigo de alguien de la organización, sea un donante, aunque ha estado donando, no sé, $50 mensuales, lo que sea. Tratar de llegar lo más arriba posible, ¿ok? Y eso finalmente nos va a empezar a abrir el camino. Ese camino que a veces nos lleva a encontrar una hebra. Este contacto, esta persona. Y esa hebra uno empieza a tirar, a tener estas conversaciones, mira, estamos en esto, quisiera saber si tú conoces a otras personas, instituciones que estén interesadas, y ahí se comienza a abrir básicamente todo este nuevo mundo, nombres y conexiones con los cuales nos vamos a estar relacionando en el futuro. Si cualquier persona del equipo es el perfil para gestionar un programa de grandes donantes, hay que mirarlo bien, hay que mirarlo muy bien. Son perfiles en algunas ocasiones un tanto distintos, que tienen, por un lado, esta particularidad de empuje hacia el objetivo. Aquí le estoy comentando más bien a quienes desde una posición directiva están pensando en eso. Es alguien que tiene una mentalidad de resultado, tiene una capacidad
para conectar distintos tipos de información y generar una estrategia y al mismo tiempo llevarla adelante de manera ordenada. Porque si bien este camino que comenzamos a recorrer con ellos es lo más, debe ser lo más natural, debe ser lo más cercano y humano, porque así es como básicamente nos conectamos los seres humanos, no solo en esto. Tiene que ser al mismo tiempo algo estructurado, tiene que tener una estructura. Paro ahí para saber si hay alguna pregunta y para tomar un poco de agua. Claro. Dale. Respecto a cuando usted está más o menos un año y medio en el cultivo, ¿cómo es el proceso internamente? ¿Cuánto dura internamente esto de generar conciencia de que es un camino largo, de que hay que abrir los juegos? ¿Cómo es también ese camino, que también es parte de lo artesanal, pero debería tener? No alcancé a escuchar, Jero, ¿me ayudas? Sí, pregunta acá que, bueno, entiende que el cultivo de un donante lleva un año, año y medio, pero pregunta cómo es ese camino de preparación interna para que la organización también se convenza de que esto es una inversión de largo plazo, que hay que tener paciencia, de que necesitamos también recursos para poder conseguirlo. Claro. Es muy buena pregunta porque eso me lleva a lo que quería seguir como idea. ¿Quién hizo la pregunta? ¿Tu nombre? Poli. 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 Es muy buena pregunta, Poli, porque en el fondo uno de los puntos que hay que tener en este antes es diseñar un camino. No importa que vaya a ser que vaya a ser equivocado o que se vaya a modificar 1, 2 y 1000 veces, porque esto es así. Pero hay que tener un camino, hay que diseñar un camino. Igual como lo estamos haciendo y estamos viendo así un PowerPoint, es eso. 1, mes 0. Quiero tener la reunión con esta persona y contarle de este proyecto. ¡Pum! 2 semanas después, enviarle un mensaje invitándolo o invitándola a un evento. 1 mes y medio después, pedirle una reunión para tener su opinión respecto de esto. Y así un timeline en donde tengamos los 24 meses en donde vamos cultivando. Invitarla a terreno. Comenzar a hablar sobre un proyecto que estamos impulsando en donde tenemos una necesidad específica. Estoy hablando en general, porque podría ser otro caso en donde lo invitamos a un consejo consultivo, que es el caso de uno de los proyectos que estamos desarrollando en este momento. Un gran consejo consultivo de muy alto nivel, en donde las conversaciones son más directas. Va al consejo consultivo, después tiene establecido 4 reuniones al año, entonces ahí cambia un poco la cosa, es más estructurado. Pero en el otro es un recorrido que vamos armando. La invitamos a un evento, a un lanzamiento, le enviamos información, ese tipo de cosas. No tiene que ser invasivo, tiene que ser muy, muy cuidado. Por eso es que le ponía antes que esto es un arte. Y quien está conduciendo esto debe tener ese sentido que se supone que es el más común, pero a veces no es tan común, que es el sentido común. Entonces hay que tener esa sensibilidad especial. Pero el recorrido hay que tenerlo armado desde el principio. ¿Por qué? Para ir a tu pregunta, porque así la dirección o el presidente o quien sea que vaya mirando esta nueva iniciativa de trabajar con grandes donantes, va a ir viendo que hay un plan, que es algo concreto, que tenemos una idea, aunque pongamos al principio que van a ser $150,000. Tal vez la primera donación va a ser de 60, 70 o $80,000, pero después puede escalar, ¿verdad? O le podemos pedir que haga un aporte por varios años, que es un multiplex. Entonces,
es súper importante que se aborde de esa manera, de manera estructurada, con objetivos claros, con mediciones concretas y que el directorio se haga parte, que el presidente se haga parte, porque para hablar con un gran donante tenemos que entrar desde el más alto nivel. Eso para responder la pregunta de Poli. No sé si te respondo la pregunta ahí, o queda algo. Encantado si es que hay algo más. Me sirve la idea de que el plan es una herramienta de trabajo interno para comprensión de la estrategia o más apoyo a la estrategia. Ok. ¿Y te terminé de responder o te falta una parte? Después supongo, por lo que escuché, que el resto es tan arte como hacia donante. La organización es distinta, porque cada donante es distinto y así internamente tendrás que lograr Y además, tu liderazgo interno. además las características también de la persona que conduce eso, ¿no? Porque esa lógica también del largo plazo es también una forma de pensamiento, de planificación, de incluso de manejo de emociones muy especial, ¿sí? Porque acostumbrado a los donantes individuales, tal vez, o a acciones más rápidas, en donde vemos los resultados pronto, bueno, a veces tal vez no es tan compatible estas dos formas de hacer la estrategia, como decir. Te quería preguntar, paso previo, que es ¿cuál es la mejor metodología para conseguir un plan donante? Ok, yo ahí tengo unas respuestas, digamos. A ver, al menos prospectar. Si querés, Felipe, tiro algunas posibilidades, pero las complementás, ¿ok? Sí. Sí, el tema de prospectar. ¿Quiénes son por ahí los principales? Entonces, nosotros estuvimos recorriendo algunas fuentes de información, ¿sí? De manera tal de que, es más, incluso el mismo Wikipedia nos da una lista de filántropos argentinos que no son los únicos, les aviso, no son los únicos. ¿Qué otras formas pueden conseguir información? Los diarios, le dije, las revistas de negocios, tienen siempre información. Entonces, yo personalmente soy muy fanático de Google. Entonces, Google tiene un par de cosas, un par de herramientas que son muy poderosas, e incluso les puedo mencionar algunas que son pagas, que no son de Google, pero son pagas, son muy buenas también. Pero para contarles con cuáles pueden empezar gratuitamente. Google News, por supuesto. Google News es las noticias, ¿ok? Y entonces en el buscador de Google tiene una de las pestañas que dice noticias, y ahí pueden jugar ahí con donaciones, con las palabras donaciones, con las palabras donaciones y los temas que ustedes tienen. Pueden jugar también con los montos, pueden poner 100.000, 1.000.000. O sea, esto, estamos buscando gente especial, ¿sí? Hay que buscarlos de maneras especiales también, ¿ok? Pero noticias un montón, y no es el único lugar ni el mejor tampoco de Google News. De hecho, si quieren, bueno, ahora cambió, se llama de otra manera porque lo compró otra empresa, pero una que se dedica a hacer esto se llama BuzzSumo. Ahora tiene otro nombre porque lo compró otra empresa, pero ellos tienen todo esto que les voy a mencionar de Google potenciado, ¿ok? ¿Qué otro servicio, qué otra herramienta de Google para mí es poderosísima? Bueno, Google Alerts, ¿sí? Entonces, de hecho, van a alerts.google.com, ¿sí? Y acá, ¿qué es lo que van a poder hacer? Poner alertas para que cada vez que salga algo nuevo de determinada persona, o de determinado tema, o de determinado monto de donación, incluso para un país, incluso para, bueno, acá se pueden hacer un montón de combinaciones, pero básicamente les llega un correo que les dice, apenas apareció una nueva noticia, ¿ok? Entonces, agarran y quieren saber sobre estos filántropos. Bueno, podría ser una alerta por cada uno de estos filántropos para saber qué están haciendo.
Entonces, cada vez que aparece una noticia, les pueden enviar un correo. Incluso estos correos se pueden enviar de manera inmediata o pueden pedir un resumen semanal. ¿Ok? Es una herramienta también poderosísima para poder encontrar gente y movimientos que de otra manera son muy difíciles de detectar. Felipe, ¿quería decir algo? Sí, quería, a propósito de la pregunta, no sé quién la hizo, compartir la pantalla un minuto para mostrarles un análisis del que generalmente hacemos, entrando en esta lógica de el doble clic, ¿verdad? Esto es relación con un proyecto en Chile, pero para que ustedes vean el nivel de profundidad, tenemos Family Office, ¿verdad? El ligado, desde dónde, directores de la empresa, el patrimonio, el perfil, ¿verdad? En algunos tenemos dirección, las fundaciones asociadas. Por ejemplo, aquí está la de Sebastián Piñera, que también es un billonario, tiene aproximadamente un patrimonio bajo administración de $3.000 millones. Hijas que manejan alguna información relevante, ubicación de la oficina, directores ejecutivos, así una serie de otros ejemplos relacionados con ellos, digamos. Otros tienen que ver con la familia, ¿verdad? Grupos empresariales de familia. Otros tienen que ver más con las empresas, ¿verdad? ¿Cuál es el número de colaboradores, el patrimonio, las ventas anuales? Porque todo esto se mezcla. Eso es importante de considerarlo. A las grandes empresas de los países generalmente están asociados a los grandes donantes. Entonces, al estar con uno de ellos, nosotros tenemos que tener claro que se abren oportunidades con los grupos empresariales, con los que, los que son relacionados a su familia. En otros casos no, porque hay políticas familiares que se adoptan en donde se define que en el fondo lo que ocurra a nivel de las empresas no tiene un mandato directo de las personas. Entonces, las empresas son independientes y tal vez estos grandes donantes o el Family Office puede sugerir, pero ellos finalmente toman la decisión. En otros casos, como le decía, no. Pero es algo profundo, profundo. Es un análisis, digamos, tiene que ser un análisis certero. Esa conversación que tienes que tener tiene que ser con una persona que tú sabes que la causa le va a interesar. Y esa causa específica, ese nicho, es el correcto. Después en el proceso, como también lo trabajamos con algunas organizaciones, mantenemos un update de lo que está ocurriendo con sus principales grandes donantes o prospectos de la región. En qué está ocurriendo, en qué noticia apareció, cómo se conecta esto con las empresas, qué impacto tiene con los presupuestos, por ejemplo, de sustentabilidad, de filantropía, en fin. Eso quería... Este tema de las redes de contacto es fundamental. De hecho, a veces no necesariamente es el mejor camino, ¿no? Pero redes sociales como LinkedIn pueden permitirte acceder, como decía Felipe, por la empresa, ¿no? Entonces, tal vez a través de la empresa uno puede tener determinados accesos. De hecho, es tan importante este tema de las redes que una vez hecho el análisis que presentaba Felipe, muchas veces lo que hacemos es hacer un análisis de probabilidad e impacto, ¿sí? Entonces vemos de todos estos prospectos, todos estos potenciales donantes, bueno,
es un análisis que podemos hacer no necesariamente con números, esto, ¿sí? Pero en función del análisis de estos donantes, posicionar a los diferentes donantes en los diferentes cuadrantes o en los diferentes espacios que consideren, ¿no? El impacto en la cantidad de dinero que puedes donar, la probabilidad es de que lo puedas lograr. Muchas veces entran, por ejemplo, variables como la cercanía que tenemos a esos donantes. Eso lo hace mucho más probable. ¿Okay? Le diría que esa es de las primeras cosas que tenemos que poder tratar de descubrir. Si dentro de nuestras redes existe un camino más recto a la persona que tratamos de conseguir. Una pregunta. ¿Usted se dedica específicamente a dar donantes? No. Felipe, sobre todo. Bien. ¿Hay un límite? Me pregunto si dentro de toda esta investigación también hay una investigación de corrupción, cómo se hizo ese dinero, de dónde sale, o se vale todo. Es buena la pregunta, ¿la escuchaste? Porque escuché Miguel y Sí, está bueno, un par de está cosas, bueno. así que como bueno. Está Sí. buena la pregunta. Mira, en otro análisis que no lo mostré ahí, se hace un filtro. Muchas veces, por ejemplo, puede haber un gran donante o una familia asociada a un grupo empresarial que es sumamente atractivo, que pueda financiar un proyecto, esto, lo otro, pero como organización se debe tener claro cuáles son los criterios que aplicarían para un gran donante o no. Por ejemplo, hay algunas organizaciones en donde descartan tal vez o descartan donaciones de empresas relacionadas con bebidas alcohólicas. Otras que tienen o familias o empresas relacionadas con armas. Otras con empresas extractivas. Otra filtro que se puede considerar y que se debe considerar, sobre todo tomando en cuenta que las organizaciones sociales, su mayor activo es su reputación. El mayor activo de una organización social es su reputación, y eso es clave. Entonces, si pensamos en algún momento vincularnos con un gran donante, y este gran donante es tremendamente generoso y es una máquina para impulsar proyectos, pero a su vez tiende como familia a tener algún tipo de noticias que puedan afectar a la organización o la línea de pensamiento, es muy, muy, muy relevante tenerlo en cuenta. Eso. No todo vale. No, Yo creo que no todo sé, pero quería traerlo porque por ahí Sí. es importante, ¿no? Como organizaciones sociales que no vale, para mí no vale todo, ¿no? Mirá, esto se debate Cada millonario haciendo cada cosa. totalmente. Esto se debate también con donaciones institucionales, no necesariamente con grandes donantes, ¿no? Incluso con donantes individuales, con los que a veces no tenemos ninguna información. Pero sí, no vale todo, y justamente el trabajo que hay que hacer previo es de analizar y entender quiénes son, de verdad, socios, los mejores socios para tu organización y para tu causa. Yo acá, para terminar de contarles este análisis, si quieren esto se puede dividir en 4 cuadrantes, ¿no? Perdón, puedo sumar algo. Pensaba, lo que vos estás buscando más allá del dinero es alguien que comparta tus principios, ¿no? Alguien que entienda la realidad más o menos de la misma forma que vos estás entendiendo, detecte el mismo problema, se sensibilice y de alguna forma como que ahí sí voy a usar la palabra polémica, compre tu solución para el problema. Pero no buscas plata, buscas a alguien que comparta tus principios. Por eso para mí lo esencial es esto como de 100, o sea, no perderse de vista. No perder de vista, la cultura al final tiene que estar ahí. Y esto es un trabajo muy, muy humano, de relaciones de largo plazo, digamos. Esto es como tener un amigo, es como tener... Entonces, tiene que haber sintonía, porque si no la relación se va a cortar finalmente, pronto o más tarde. Lo que estoy escuchando, que me queda claro, es que hay que abrirles el juego. Una vez que
otro, tenés que estar cómodo con que influya en el camino de la organización. ¿Qué me decís de eso, Felipe? Y sí, mira, me gusta mucho ese punto porque abrir el juego es la mejor forma de entrar. En algunas oportunidades y sobre todo al principio del trabajo profesional, uno llega con una idea muy estructurada. No, mira, yo te voy a presentar este PowerPoint porque este es nuestro proyecto. Y puede ser que la persona sí le interesa, pero su interés está un poco más al lado, no tan alejado, está un poco más al lado. Entonces, llegando con esa conversación tan rígida, muchas veces nos perdemos una conversación más amplia, donde podemos explorar en conjunto intereses que pueden vincularnos de manera, digamos, potente. Y ahí me sumo al comentario. Este es un camino que vamos construyendo juntos. Por eso yo ni le diría grandes donantes, porque es mucho más que un donante. Te diría que es un acompañante de las causas. Y es eso, es eso. Y es tremendamente reconfortante cómo cuando se estructura bien, una organización comienza a mirar con otra perspectiva las cosas. Comienza a tener otro nivel de vinculación con el medio. Y eso cambia el lenguaje en el cual estamos pensando. Terminaba este punto porque realmente estos son los unicornios. ¿Sí? Grande impacto, grande probabilidad, o sea, no abundan, francamente. Estos son, vamos a decir, los quick win, o los que se ganan supuestamente más rápido, y estos son los de largo plazo. ¿Sí? Estos son los que en la mayoría de los casos estamos buscando, o los que en la mayoría de los casos tenemos, y queremos llevar acá. Así es. Este es un trabajo que normalmente hacemos. También una forma, esto de analizar las redes de contacto, es algo que es un ejercicio que deberían hacer, ¿no? Entonces, suponiendo que ya tienen algunos prospectos, algunas personas, bueno, como en LinkedIn, vieron que están los primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, o como antes los 7 niveles, ¿se acuerdan? Antes habían 7 niveles hasta Barack Obama o no sé a quién. Bueno, lo mismo. Entonces, poder hacer un buen análisis de su red de contactos, contar con todos los recursos que ustedes tengan disponibles, alistarlos, ¿no es cierto? Los contactos que tengan el board, también de sus organizaciones, los contactos que tenga también la dirección ejecutiva, los contactos que puedan tener eventualmente también empleados, proveedores, donantes. Todos esos son recursos valiosísimos porque les aseguro que dentro de esos recursos que tienen varios pasos, al menos, ganados. Y eso es una de las cosas que hacemos mucho también en el momento de hacer esta estrategia, este análisis, de poder, bueno, eventualmente también encontrar cuáles son los de mayor probabilidad. Sí. No sé, estoy mirando la hora y como que nos falta el durante y el después. Entonces, pasemos el otro cambio y pasamos al durante. Dale. Entonces. Dale. Estamos en el antes, ¿verdad? ¿Qué hacemos antes cuando empezamos a planificar este programa de grandes donantes o esta iniciativa de grandes donantes? Para resumir, de manera general, tener una claridad y tener un compromiso a nivel de la organización de que es por allá donde vamos a avanzar, ¿verdad? Construir la estrategia con información lo más precisa posible para que la construcción de este plan pueda ser lo más cercano a la realidad. Como preguntaba a raíz de la pregunta de Poli, estructurar un plan, ¿verdad? Estructurar un plan.
hacer los filtros necesarios para que las personas que tenemos en nuestro listado efectivamente cumplen y hacen un match con la identidad de nuestra organización. Y contar con el perfil o los perfiles adecuados para poder llevar adelante esto. Dicho eso, pasamos al proceso. Este proceso, tomamos ese plan y comenzamos a generar estas primeras conversaciones. Uno podría decir, bueno, si es que vamos a hablar con grandes donantes, la persona que tiene que llevar la relación es el presidente, o es un director, o es el director ejecutivo. Sí y no. Como comentábamos, esta es una vinculación humana, en donde, como es normal y ustedes lo sabrán, hay veces con que tenemos mayor cercanía con una o con otra persona, ¿verdad? Entonces, durante el proceso tenemos que identificar esa persona, o esas personas, idealmente, que sean las más cercanas y que permitan que este recorrido juntos sea lo más, sea con la confianza necesaria, sea con la apertura necesaria y con la conversación más abierta posible. Pero también sobre este punto quisiera hacer una salvedad, y que lo he visto varias veces, que existe un fundraiser o el director ejecutivo que se hace íntimo amigo de él o la gran donante. Craso. Esto tiene que ser una estrategia de la organización, asentada en la organización y no en una persona. Yo he visto que esa relación, cuando este contacto principal se va de la organización, como ocurre, ¿verdad? Se cambia a otra organización, tiende a sentir que, digamos, esta relación con el gran donante es personal y en realidad no. Y eso afecta a todo. Entonces, hay que pensarlo estratégicamente para que no sea solo una persona, sea la organización siempre. Más allá del vínculo y la cercanía que pueda sentir. En esta planificación, además, durante el proceso, tenemos que ir calibrando. Tuvimos 1 o 2 reuniones calibrando. Ok, pensábamos que estaba interesado en agricultura, en realidad no estaba. Estaba en los bosques, estaba en reforestar con bosque nativo, específico en una zona determinada. Entonces, todo eso tenemos que incorporarlo como organización, tenemos que incorporarlo en el diálogo, tenemos que incorporar esos intereses, tenemos que incorporar esas palabras y, por sobre todo, tenemos que incorporar todo eso en un sistema. Sea un Salesforce, un CRM del mejor, del peor, sea un Excel que es buenísimo, hágalo. Eso tiene que estar siempre ahí, ese recorrido y ese historial, conversación tras conversación, tiene que estar ahí. Le mandé un mail tal día, me llamó de vuelta, recibí un WhatsApp, le enviamos información, dijo que estaba ahí. Todo es un registro, porque la organización tiene que tener memoria. Las personas van variando, pero la organización es la que continúa el diálogo y no se puede cortar. No puede llegar, si se va el director ejecutivo, el fundraiser o el presidente o el director, quien sea, a la otra reunión con él o con ella, decirle, bueno, entonces, ¿en qué estábamos? No. Tiene que ser lo mismo, tiene que fluir. Entonces yo les diría que manejar eso es crucial. Si nos vamos dando cuenta de que se van abriendo nuevos caminos, explórenlo. Siéntanse a veces en confianza
de preguntarle, decirle, mira, porque no van a ser las únicas personas que se lo han consultado, decir, mira, estamos pensando en esto, está bien que nuestra conversación está alrededor de este tema. Quisiera tener tu opinión respecto de esto otro. Pregúntenle. O sea, la satisfacción de un gran donante es contribuir y es dejar un legado. Es dejar un legado. Es trascender. Es sentir esa satisfacción de que desde su posición puede contribuir más allá de lo que lo está haciendo ahora. Entonces, pregúntenle. Soy un convencido de que no hay que pedir plata, hay que pedir consejos, hay que pedir ayuda. Eso hay que pedir. Y después de que uno pide eso, el tema del dinero, del financiamiento, de las lucas, de la plata, como le dicen en todas las partes, viene por añadidura. Entonces, este proceso es muy interesante, y hay que abordarlo de esa manera. Tener en mente que podríamos, si estamos partiendo con grandes donantes y lo pensamos para un proyecto, ¿y qué pasa si generamos un consejo consultivo para un programa? ¿Qué pasa si planteamos una idea de vincular empresas? ¿Qué pasa si después de un tiempo comenzamos a hablar sobre legados? Un gran donante puede ser que dé dinero ahora, pero muchos tienen un patrimonio que les permite dejar en vida un compromiso de aporte hacia el futuro para la organización. De hecho, las primeras fundaciones, ONG, se forman por consejos, por patronatos. Y estos patronatos daban aportes mensuales o anuales, pero además dejaban legados. Y muchas organizaciones de las antiguas se mantienen en este momento saludables financieramente, u otras no, pero se mantuvieron porque recibieron legados relevantes. Entonces, sí se abre un tremendo abanico de oportunidades. Ahí paro para saber si preguntas, si es que vamos bien. ¿Qué me dicen? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Qué te parece, Bueno. Felipe? ¿Estamos para hacer un ejercicio? Y ¿Logramos? un ejercicio, me parece. ¿Lo logramos? ¿Puedes decir? Sí, yo creo que sí. Listo. Entonces vamos a proponerles hacer algo si tienen ganas. ¿Sí? Hacer un roleplay, un juego de roles. ¿Les gusta? ¿Sí? Como Felipe tiene experiencia y se codea con todos estos multimillonarios, va a ser del papel de uno de ellos. Entonces, bueno, Felipe se está bajando seguramente del helicóptero y esto ocurre. y bueno, y nos va a poner, antes de que se ponga en rol, nos va a poner un poco en situación. Porque vamos a elegir a algunos de ustedes, si tienen ganas, y vamos a tener la conversación en el momento en que pedimos el dinero para donar, ¿no? El momento en que técnicamente se llama ask, ¿no es cierto? Así es. Muy bien. Primero y principal, ¿alguna voluntaria? ¿Algún voluntario? ¿Quiere tener un Zoom? Que esto también es bastante, ¿no? Actual, te diría, el Zoom con los grandes donantes. Y sí, claro, hay reuniones todo el tiempo porque no estoy de viaje, estoy en otro lado, hagamos un Zoom, después nos encontramos. Ok, ¿te gustaría? Sí, ¿sí? Pero es solamente jugar un rato. Es más, seguramente les dice que sí, así que...
¿Te atreves alguna? Dale, vamos. No le he hecho nunca, debo decir. Lo tengo total ignorancia. Bueno, no tenés que saber nada. Igual no la escuchás, ¿o sí? Felipe, ¿la escuchás? ¿Me escuchas? Sí, sí, ¿La escuchás bien? súper. Fabuloso. Muy bien. Me da pena que no la puedas ver. ¿Querés venir a...? Tengo para mí. Y pero se puede sentar ahí, ¿no? ¿Cómo? Que se puede poner ahí donde estás tú. Sí, sí, es lo que quiero. Pero espérate, voy a ver si puedo mover un poquito esto para acá. Mirá. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Está bien? Se ve. Sí. No sé, alguien ahora. Dale, métete, sentate ahí. Ahí va. Bueno. Ahí está. Pasé para que lo puedas ver a él. Sí, se ve. Ya. Bueno, no nos vamos a ver cara a cara. Claro. La voz en el escritorio. Claro. O decís acá que lo pongamos. Me parece que a ver. Ahí no veo nada. No ve. Igual, ¿cuál es el contexto? No, o sea, ¿Cuál es el contexto? Sí, vamos con el contexto bien. Sí, yo con amistad. Bueno. Amnistía. ¿Tu nombre? Yo soy Diana. Marina. 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 Estaba bautizando todo. Estaba bautizando todo. Perfecto, Marina. Marina, ¿y en qué organización trabaja o de qué causa? En Amnistía Internacional. Amnistía. Ok. Ok, entonces pensemos que tenemos una relación de conversación desde hace aproximadamente un año, nos encontramos en un evento, tú eres la directora ejecutiva o quien quiera ser y vas acompañado de otra persona, defínelo tú, y hemos venido hablando sobre un proyecto en específico, coméntame ahí de qué se trata, en donde tienen algunos fondos comprometidos de otra entidad y necesitan, digamos, el resto, el otro 50%, que habían mencionado en alguna oportunidad, que con eso partía este piloto que pensaban echar a andar el próximo año. Entonces, pongámoslo en ese contexto, tú defines dónde nos juntamos, dónde lo ambientamos y partamos con la conversación y después vemos cómo nos resulta. Ok, pero ¿dónde nos ambientamos o en el sentido de como del roleplay, ¿no? ¿Dices? No, tú eliges dónde nos estamos juntando. Si estamos en persona. Ah, ok, o sea, no estamos en Zoom, estamos... No estamos en Zoom. No estamos en Zoom. Ah, perfecto. Bueno, estamos en un café. Eso, ¿ya? Entonces partamos. Yo encantado de... Ya llegué, me pedí el café. Eso. Estoy acá con el café. Perfecto. Hola, Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue el vuelo? Marina, ¿todo bien? Muy bueno. Fue un vuelo corto y aquí estoy encantado de poder conversar con ustedes. Cuéntenme en qué están. Sí, bueno, pues la verdad, como sabes, el proyecto que estamos teniendo en Amnistía ahora como organización, digamos, referente aquí en Argentina, es por el proyecto de la legalización del aborto. Como bien sabes, en Argentina
ya está legalizado el aborto, y desde Amnistía lo que estamos haciendo es garantizar que la ley se esté implementando de manera efectiva. Y lo que estamos encontrando realmente es que no se está aplicando de manera igual en diferentes provincias, y venimos haciendo como diferentes viajes a algunos lugares para poder monitorear bien de cerca, ¿no? Porque dice que esto es parte del trabajo de Amnistía, es recabar la información de primera mano en el lugar del conflicto, etcétera. Entonces, la realidad lo que nos está costando es, como bien sabes, nosotros estamos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahí es donde estamos radicados. Nos está costando un poco, digamos, como poder llegar a ciertos lugares de otras provincias, y estamos necesitando poder llegar para poder ayudar a todas las mujeres que no están viendo su derecho garantizado. Entonces la realidad nos está costando bastante eso, poder llegar, nos está costando porque no tenemos suficientes recursos para poder tener personas en el terreno, ¿no? Entonces eso es un poquito lo que nos está costando. La buena noticia es que estamos teniendo, a los lugares que hemos podido ir, estamos teniendo buenos resultados, estamos teniendo impacto, estamos teniendo respuestas de las autoridades, digamos, locales. Concretamente, por ejemplo, fuimos a Catamarca, y en cuanto fuimos a Catamarca, justamente se arrancó un protocolo en los hospitales de que se iba a aplicar la ley del aborto legal, ¿no? Pero queremos generar ese mismo impacto en otras provincias que no estamos pudiendo llegar, ¿no? Está perfecto. Mira, qué interesante. Y que interesante que sí les está funcionando en otra parte esta implementación. Y además de los recursos necesarios para llevarlo adelante, ¿qué otras dificultades han encontrado? También, o sea, algo que nos encontramos mucho en terreno cuando vamos a investigar también es el miedo de los propios profesionales de la salud a decir lo que les está pasando, ¿no? Porque muchas veces son hostigados por personas que quizás no están a favor de esa práctica, y entonces hay mucho miedo por parte de los profesionales de la salud a realizar su trabajo. Yo creo que eso es un obstáculo muy grande, y también otro que nos estamos encontrando bastante es que las propias, las prepagas, es decir, como las empresas de salud privadas, digamos, no están garantizando muchas veces, o no están poniendo fácil el camino para poder acceder debidamente a ese derecho. Mira, entonces es algo bastante complejo. Y para llevarlo adelante y poder hacer esta implementación y esta actualización de la ley, ¿qué otros aliados están teniendo en este momento? ¿Con quiénes llevan conversaciones que van avanzado y qué les han dicho? Sí, por ahora lo que estamos haciendo, sobre todo en las provincias que no estamos teniendo, digamos, como tanta llegada nosotros directamente, lo que siempre hacemos es tener contactos con organizaciones locales y que tienen mucho más contacto con el terreno de la realidad de la provincia, ¿no? Hay algunas organizaciones como por ejemplo Socorristas en Red que están presentes en diferentes provincias del país, y también siempre que organizamos un viaje, antes de organizarlo nos ponemos siempre en contacto con alguien que sabe de la realidad propia de la provincia, porque eso nos permite generar mejores contactos y generar mejores entrevistas y generar más impacto en el lugar, ¿no? Entonces sí, esos serían como nuestros principales aliados más a nivel local. Perfecto, perfecto. Ok, entonces esa llegada más a organizaciones de base la tienen considerada. Y respecto de... Cuéntame un poco del financiamiento que están necesitando.
en qué tipo de acciones, actividades va a considerar, por cuánto tiempo, y si hay otro tipo de donantes que están aportando o te hayan comprometido algún aporte. Y sobre todo lo que estamos necesitando es financiamiento para poder seguir haciendo las investigaciones en terreno e incluso poder pedir a estas organizaciones más locales ciertas consultorías para poder hacer un relevamiento muy concreto sobre la situación de lo que está pasando en cada una de las provincias de todo el país. Eso implica desde hacer entrevistas a profesionales de la salud, a mujeres y personas gestantes que hayan tenido algún obstáculo para acceder a ese derecho. Y eso nos va a permitir relevar todo un tipo de información que, bueno, como bien sabes, todo lo que releva Amnistía es muy respetado por las autoridades tanto municipales como nacionales, etcétera. Y eso después, todo eso después nos sirve para irle a las autoridades, enseñarles lo que está pasando en su propia provincia y pedirles que hagan cambios efectivos, como ya nos ha pasado, como te decía, en Catamarca o, por ejemplo, nos ha pasado también en Tierra del Fuego, ¿no? Entonces, básicamente sería un financiamiento para eso y para poder continuar, digamos, con el trabajo que estamos haciendo en terreno. Y después, obviamente, no solamente, como sabes, Amnistía no se queda solamente en la parte del impacto de más de autoridades, sino también que queremos difundir todo lo que está pasando acá en la Argentina para que la gente sepa que esta es la situación. Entonces, también nos gustaría el financiamiento para hacer una gran campaña de difusión de la situación actual del aborto, porque quizá no está tanto en el debate público. Lo estuvo en 2018, lo estuvo en 2020, ahora quizá es algo como que ya no está tanto en debate, entonces la idea también es poder volver a difundir, como ya hicimos previamente, que llenamos ciudades de carteles color verde, etcétera, ¿no? Entonces ese sería un poco el objetivo del financiamiento que estamos buscando. Perfecto. Y yendo a esta pregunta de si hay otros donantes comprometidos, ¿tienen alguna conversación que esté avanzada o me cuentan un poco de eso? Sí, ahora mismo actualmente no, pero hemos tenido previamente otras donaciones a raíz de contactos que tenemos a lo largo de todo el movimiento. Como es un movimiento internacional, tenemos apoyos tanto desde las otras secciones de la organización como desde otras organizaciones que digamos como que defienden el derecho al aborto legal gratuito. Sí, eso, hemos tenido financiamientos anteriores a proyectos que nos han permitido tanto hacer campañas, como te decía, de difusión, como también todos estos relevamientos en terreno. Ok. Y cuéntame, ¿qué necesitas de mí? ¿En qué te puedo ayudar? La realidad es que nos ayudaría muchísimo que nos pudieras dar estos recursos suficientes para poder hacer la relevación en terreno, para poder escuchar a las mujeres que están teniendo todos estos obstáculos, para poder documentar e identificar qué es lo que está pasando con todos los profesionales de la salud que no están pudiendo ejercer su trabajo debidamente. Y también para poder difundirlo, para que la gente se entere de que esto es lo que está pasando en la Argentina, que con la ley no es que terminó todo, sino que recién empezó y que queda todo un camino por trabajar para que efectivamente se goce de ese derecho. Entonces, básicamente nos ayudaría mucho poder tener esos recursos para seguir trabajando y para poder seguir generando ese impacto. Perfecto. Y dime, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuáles son esos recursos de este programa? Es la parte más difícil. No sé ni cuánto improvisar, perdón. Acá me estoy saliendo. $100.000.
$60.000. $100.000. Ok, $100.000 perfecto. de base. Ok, está bien, $100.000. ¿Y eso es por cuánto tiempo del proyecto? ¿Es un piloto, para financiar un piloto? ¿Dónde? ¿Qué van a estar midiendo para acompañarlo y saber cómo avanza? $2.000. Tenemos 2 minutos. Ah, 2 minutos. Tengo 2 minutos. Ah. Tengo 2 minutos. Bueno, entonces, concedida la donación. Tenemos 2 minutos. No, está bien, cerramos rápido. Marina, buenísimo. La explicación fantástica, yo creo que está es muy clara. Haría ciertos comentarios respecto del role-playing, principalmente el lugar en que nos reunimos, ojalá que sea en la casa de Amnistía, sea en algún programa, sea algo que le dé esa cercanía. El café es un tanto más digamos, impersonal. Respecto de los recursos, cuando hablen de recursos, hablen del número. El número es clave. ¿Qué cantidad de dinero? Eso es fundamental. Felipe, se cortó. ¿Qué cantidad de dinero y qué? ¿Qué cantidad de dinero, por cuánto tiempo y cómo van a ir monitoreando el avance del proyecto que se va a implementar? Y sobre todo, si dentro de la conversación puedes sacar 1 o 2 casos en donde hayan existido conversaciones con personas que son, digamos, objeto de la donación, fundamental. Si fuiste a terreno y estuviste con la persona que llevó el programa, hazle referencia a eso. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Tierra del Fuego y estuvimos con el psicólogo que dijo que esto? Bueno, eso está ocurriendo. Entonces llevas la conversación a terreno, a la cosa más personal. Eso, 1 minuto, nos queda 30 segundos, ¿no? Sí, mil gracias. No, Mil gracias. Qué brutal, Marina. Gracias, Marina. No nos queda nada y solamente promesas nos quedan. Nos queda agradecer. Sí, nos queda agradecer. Si quieren, nos quedó pendiente el después. 5 minutos, si quieren agradecemos, hacemos el cierre oficial, quien quiera irse, lo hace y cumplimos nuestra promesa de lo último sobre el después. ¿Sí? Así que, de corazón, muchas gracias por este momento, por este espacio. Espero que les haya interesado, que les haya gustado, que se animen también. Esto es, para mí, una locura. O sea, yo hace rato que vengo explorando todo este camino y, bueno, las anécdotas y el trabajo es un trabajo totalmente distinto al que estamos acostumbrados. Y qué bonito también poder conseguir gente que se conecta también de esta manera, ¿no? Romper también muchos prejuicios. Hay mi camino personal de todo esto. Pues finalmente te encontrás personas de carne y hueso como uno que les preocupan determinadas cosas y con las que quieren aportar y hacer impacto y generar transformaciones de verdad. Felipe, ¿querés decir algo antes de despedirte? O va, en realidad, prometí después. Les quiero agradecer la oportunidad de poder tener esta conversación. Yo creo que en el sector en el que estamos trabajando, apoyando, cualquiera sea nuestro rol, necesitamos de una colaboración, ser muy humildes y ser muy generosos en compartir lo que sabemos, porque eso hace que nuestras curvas y nuestros desarrollos sean más cortos, más provechosos, con mejores resultados, porque la urgencia está siempre ahí, independiente de la causa. Todo es para ayer. Así que, nada, un gusto de participar, de estar con ustedes y me voy muy feliz de esta conversación y espero que les haya servido de alguna manera. Bueno, Gracias. si quieren quedarse o si no, ya tienen. Y vamos a ir después, ¿no es cierto? Hacemos
hacemos un raconto muy rápido del después. Bueno, ¿Qué pasa? hagamos Conseguiste el esto. donante, Felipe, y Bueno, hiciste el ask, estuviste ahí, se fueron los $100.000, eso es fantástico. Si el donante no te pidió nada, no te pidió un reporte, no te pidió lo que sea, asume que hay que hacerlo. Asume que es más que nunca cuando debemos tener esa cercanía, porque ya estamos pasando a otro nivel de vinculación, en donde definitivamente la confianza existió, existe, y dijo, bueno, lo que ustedes hacen y lo que ustedes saben hacer y el profesionalismo, llévenlo adelante. Entonces, lo primero es salir de ahí, yendo como al micro timing, salir de ahí, le agradeces 1000 veces. Y después se le envía algo formal. Dependiente que estuviste ahí, se le envía algo formal. Y se le indica, digamos, dónde se puede hacer la donación y, en fin, si va a requerir de algún tipo de certificado, lo que sea. Contarle también de cómo se viene en ese mismo momento en la implementación del proyecto, si es que van consiguiendo nuevos aportes, cómo se va sumando a esta iniciativa más general. Yo creo que dependiendo de la extensión del proyecto, dependiendo, los reportes deberían ser o de 6 meses o de 1 año, entregándole, digamos, un seguimiento de lo que está ocurriendo. Lo ideal es enviarle algo, pero tener la reunión en persona, ¿verdad? Para explicárselo, para contarle más de esta experiencia de las personas que están llevando adelante el proyecto. Incorporar sugerencias, preguntarle cómo lo ve, qué te parece, ¿has escuchado algo? Y continuar con esto. Mostrar, sin duda, que indicadores de gestión es fundamental. Y ser muy claro. Ser muy claro. Yo soy convencido que la relación, la base es la confianza. Si en algún momento tuvimos un problema como organización, ¿verdad? El que sea, y los fondos no cuadraron, cosa que he escuchado más de una vez, que los fondos no cuadraron para hacer el proyecto que se tenía pensado, primero hay que buscar otros fondos para complementar. Y si no, comentarles que se han tenido que incurrir en estos fondos, se hicieron en estos recursos, en estas necesidades adicionales, hicimos las gestiones para conseguirlo, pero no lo conseguimos y ahora esto se incrementó en un porcentaje chico, pero que sepa en qué está ocurriendo. No quiere decir que se le va a solicitar, sino simplemente que vamos a seguir trabajando en buscar estos fondos para llevar adelante. Porque lo peor es llegar al final y decir, bueno, es que la verdad es que no pudimos terminar porque nos faltaron fondos, y dice, flaco, me lo dijiste al final. Sí, eso tiene que ser muy claro. Y aprovechar esta donación para generar este vínculo mucho más estrecho, ya sea en terreno. Así que, y cuando estén ahí, cuando estén en el proceso de la mitad de este proyecto, empezar a explorar una extensión, empezar a explorar otros aportes, empezar a explorar otras temáticas, para que no llegue el último día y se miren las caras, bueno, y ese es el reporte, y bueno, muchas gracias. No, tiene que comenzar una historia y te dirá si está interesado, si no, tal vez otra cosa. Entonces, es un recorrido. Y ese, a grandes rasgos, con el poco tiempo que nos va quedando, es lo que les quería comentar del después. Eso, Jero, algo que comentar, de aportar. no sé si tienen alguna pregunta, ¿no? Y les gustaría llevarse respondido antes de terminar. Creo que la mayor parte la hemos cubierto, ¿no? Así que ojalá que, bueno, que tengan
hacer nuevas acciones para conseguir grandes donantes y si lo hacen nos avisan, armamos. Cuentan con nosotros. Un placer, gracias por todo. Que estén muy bien. Un abrazo, un gusto. ¿Es lo que dices? ¿Hacemos una foto ahí con Felipe? Dale, vamos. ¿Quieren sumarse a la foto? Y todo. Sí, vamos. Así Felipe sabe quién estuvo del otro lado, ¿no? ¿Verdad? Mira, a ver, nos vamos viendo. No, después lo continuamos. Vos no salís, man. Ah, bueno, sí, pero estoy pensando que Felipe. ¿No? Listo. Con la vertical, resulta. Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Un abrazo. Exacto. Sí, justo que lo vi sacando y dije, oh, no.